Vamos a iniciar entonces. Muy buenas noches a todos y todas. Agradecemos mucho a las personas que se están conectando por todas las plataformas habilitadas por Fundación Esquipulas para este conversatorio que vamos a iniciar en unos minutos. Estamos queriendo tener este momento de reflexión entre toda la ciudadanía sobre la posibilidad de ampliar el proceso electoral, la viabilidad, sus implicaciones y sus consecuencias, para que todos estemos un poco más sabidos de este tema que nos está algunos inquietando mucho desde hace algunos días. Agradecemos muchísimo entonces, particularmente a nuestros invitados especiales. Voy a mencionarlos, voy a decir una breve hoja de vida de cada uno de ellos, que es mucho más extensa, pero en función del tiempo, pues lo voy a resumir. La licenciada Anaeli López de Bonilla, ella es abogada y notaria. Ella tiene más de 37 años de trabajar en procesos electorales en Guatemala desde diferentes espacios. También ha sido tesorera del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, catedrática universitaria por más de 26 años en la Universidad Rafael Andívar, y además ha sido conferencista internacional en diversos temas relacionados también a su campo del derecho. Agradecemos mucho a la licenciada López Bonilla que nos haya cedido este momento. También quiero presentar al licenciado Gabriel Medrano Valenzuela, también abogado y notario, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, también fue rector de la Universidad Rafael Andívar, presidente del Colegio de Abogados, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente también de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. Estos dos invitados de lujo que tenemos de gran altura, me atreví a resumir su hoja de vida, pero pues tienen una experiencia amplísima en estos temas. Y por parte de la Casa de Fundación Esquipulas, les presento a la licenciada Olinda Salguero. Ella es licenciada en Comunicación. Ella es máster en Integración Centroamericana y Desarrollo. Entre muchas de sus funciones, pues ella es presidenta de la Fundación Esquipulas. Ella es representante para Centroamérica de la Global Peace Foundation, vicepresidenta ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana y reconocida durante los últimos 3 años consecutivos por la revista Forbes como entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, ella nos va a apoyar con la moderación de este evento. Como les digo, pues son todos bienvenidos. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Olinda Salguero para iniciar con este conversatorio. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes a todos quienes están conectados, pues no solo en la plataforma de Zoom, sino también en el Facebook, a través de las diferentes plataformas, y contarles que vamos a colgar también esto después del diálogo. Tal vez le pido a Control Central si puede dejar en pantalla al orador en el uso de la palabra, por favor. Y precisamente estamos llevando a cabo este diálogo en un momento pues muy complejo de la historia de nuestro país. Estamos a más de 15 días de haber iniciado con manifestaciones muy fuertes a nivel nacional. Hemos estado en medio de un proceso electoral pues atípico y con muchísimas complicaciones y dificultades desde sus orígenes, y precisamente este diálogo lo convocamos de alguna manera en el espíritu del trabajo de la Fundación Esquipulas para oxigenar el debate político en torno a la ampliación o no del proceso electoral
para contribuir a disminuir la crisis en Guatemala. Así que yo estoy pues muy agradecida con nuestros invitados, la licenciada López y el licenciado Medrano, porque sus credenciales me parece son las mejores para abordar este tema, no solamente de un punto de vista técnico y legal, sino también pedagógico. Tenemos a una ciudadanía allá afuera haciéndose muchas preguntas, tratando de encontrar respuestas de muchos vacíos de información, sacando conclusiones con la información que tienen. Y por eso nos parece importante que empecemos por el principio. Yo voy a empezar con la licenciada López, que nos cuente un poquito para poner en contexto a qué nos referimos cuando hablamos de proceso electoral y cuál es su lectura de la situación actual que enfrentamos en Guatemala. El proceso electoral, les decía, es aquel periodo de tiempo desde la convocatoria hasta la declaratoria de la validez de la elección que se dio, que permite la democracia para conocer a los candidatos, inscribir a los candidatos, verificar que los ciudadanos puedan asegurar su participación a través del empadronamiento, depurar el proceso, el padrón electoral, luego declarar inscritos a los candidatos, iniciar la propaganda electoral y luego celebrar la primera elección. Si no hubiera un candidato que gana con la mayoría necesaria, que es mayoría absoluta en el caso de la presidencial, hay necesidad de repetir la elección, no de repetir la elección, sino de ir al balotaje, o sea, los dos primeros lugares van a la segunda elección y luego el ganador en esta segunda elección, que es por mayoría simple, es quien dirigirá el destino del país el próximo periodo. El Tribunal Supremo Electoral, luego de realizar la revisión del caso, la revisión de los resultados electorales, declara la validez de la elección, otorga las credenciales y ahora ya, una vez otorgadas las credenciales, inicia el proceso de auditoría para la entrega de cuentas que deben realizar las juntas receptoras y posteriormente se clausura el proceso electoral. En el ínterin, es importante decirles que hay la parte humana más importante del proceso electoral, que son las juntas electorales, que existen tres clases: departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos. Las departamentales lo que hacen es concentrar al final de la elección todo el resultado de la elección para trasladarlo al Tribunal Supremo Electoral. La misma junta departamental integra las juntas municipales de su departamento y luego las juntas municipales integran las juntas receptoras de su municipio. Es así como tenemos la participación ciudadana en el proceso electoral y la confianza está delegada a las juntas receptoras, que son por mandato legal los únicos que tienen acceso al conteo de los votos y a certificar las cantidades que al final salieron. Eso siempre y cuando cuenten con la auditoría o el control o la participación de los partidos políticos a través de sus fiscales acreditados y con la transparencia necesaria, permitiendo la observación nacional e internacional durante el conteo y cuando se están enviando los datos. A grandes rasgos, eso es lo que constituye el proceso electoral. El proceso electoral tiene una fecha, un documento, un acto de inicio que se llama convocatoria, que es el documento o el momento que nos dice qué elección se va a llevar a cabo, cuáles son las fases del proceso, que son tres: la fase de inscripción de candidatos, luego la depuración del padrón y el inicio de la propaganda, y posteriormente la elección, la primera elección
Si se hace necesario, como les decía, si no hay un ganador, entonces la segunda elección. Y bueno, eso es lo que la convocatoria dice. Y además, aunque la ley no lo dice, que esto es bien importante decirlo, la ley no dice que debe tener fecha de terminación, sino dice fecha de inicio y todo el proceso. Entonces, la fecha de terminación, la convocatoria actual sí la tiene, y la tiene definida para el 31 de octubre. Entonces, ¿Y por qué la tiene este y los otros no? Pues la ley no lo dice. Fíjese que la ley es bien clara al decir qué debe tener, y pues obviamente esta fue la primera vez que se hizo en esta fecha tan especial, ¿verdad? Entonces, el hecho de que lo tenga, creo que fue para darse la oportunidad de cerrarlo antes de que iniciara el proceso de transición. Sin embargo, lo tiene, y es las reglas del juego y es la ley, digamos, ¿verdad? O sea, es a lo que debemos atenernos. Sí tiene fecha de cierre, que la tiene prevista para el 31. Anteriormente, la fecha de cierre era posterior a la toma de posesión, lo cual era lo correcto porque ya terminó el proceso electoral y culmina con la toma de posesión de los cargos, que es el 16 de enero, porque el 15 toman posesión los alcaldes, ¿verdad? Que serían los últimos. Y pues en ese orden de ideas, creo que por eso nació la inquietud de si se puede variar, porque la ley no dice fecha de terminación, ¿verdad? Pero la convocatoria sí la menciona. Entonces es importante entender que la convocatoria son las reglas del juego, las reglas de este proceso electoral, ¿verdad? Interesante, interesante, porque sumamos ya 10 periodos, 10 procesos electorales en esta etapa, nueva etapa democrática en Guatemala, y con lo que nos cuenta la licenciada López, licenciado Medrano, en su lectura de lo que está ocurriendo y de este llamado o este consenso generalizado, diríamos, de individuos, de sectores, de actores, de organizaciones, en que el proceso electoral debería ampliarse. ¿Por qué se ha llegado a esta conclusión? ¿Es eso una respuesta para disminuir la tensión política que estamos enfrentando en la crisis de Guatemala? ¿Cuál es su lectura? Bueno, vean, primero muchas gracias por haberme invitado a participar en este conversatorio. Es un gusto y un honor estar con ustedes, con las dos damas, aquí una moderadora y otra participante. Primero quisiera referirme a la gran importancia que tiene el proceso electoral en una democracia. Y para ello, quisiera nada más leer unas frases de José Ortega y Gasset, el filósofo español. Son unas frases que incluso podemos decir que ya son un poco trilladas dentro del ámbito electoral. Y en su obra conocida de La rebelión de las masas, dice que la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario, dice Ortega y Gasset. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Traigo a colación estas frases de Ortega y Gasset para que estemos conscientes de la importancia de un proceso electoral, como lo dice Ortega y Gasset, para la salud de las democracias. Es como el punto de partida. Nosotros, desde 1984, que fue la primera elección que convocó el Tribunal Supremo Electoral en esta nueva época de sistema electoral,
que arranca con las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, pues hemos celebrado anteriormente 9 procesos electorales. Este es el 10º proceso electoral. Y vemos que aún estamos en ese proceso electoral. ¿Por qué? Toda esta situación difícil que estamos afrontando en nuestro país deriva y tiene su arranque los aspectos más visibles con actos del proceso electoral. Después de la primera vuelta y con los resultados que se dieron, empezaron algunos gritos de fraude. De ahí todo ese proceso, toda esa etapa entre la primera vuelta electoral y el balotaje celebrado el 20 de agosto, se dieron una serie de circunstancias que se temía llegar a la segunda vuelta. Pero luego, después de la segunda vuelta, arranca todo unos actos en el proceso electoral que yo los he calificado con una serie de adjetivos que se han dado. Le he llamado el proceso electoral de la CIS, porque ha sido inaudito, ha sido inédito, ha sido insólito, ha sido incierto, ha habido mucha incertidumbre, han habido actos inconcebibles, han habido actitudes insolentes, inadmisibles, intolerables, se ha creado inseguridad, han habido actos innecesarios, inoportunos, increíbles, improcedentes. Todos esos adjetivos considero que se han dado en este proceso electoral. Y hoy por hoy entiendo que todavía hay impugnaciones al proceso electoral, a adjudicaciones de cargos, etcétera, aunque, como lo decía muy bien Anaeli, ya están calificadas las elecciones de presidente y vicepresidente, las de diputados de lista nacional, distritales y las de corporaciones municipales, o sea, de alcaldes, síndicos y concejales. Están declaradas válidas, están adjudicados los cargos, están entregadas credenciales. Tengo entendido por informaciones de prensa que todavía hay credenciales que no han sido retiradas, del Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay cuestiones pendientes. También entiendo que hay acciones judiciales en contra de resoluciones de adjudicaciones de cargo que están pendientes. Y toda esta situación, como decía antes, arranca con el proceso electoral. Claro que después se ha profundizado y el malestar acumulado de muchas otras cosas ha aflorado y ha llevado a las protestas que estamos viviendo y a las manifestaciones. Pero sí, el arranque ha sido el proceso electoral. Un proceso electoral que todavía no ha concluido y que la ley le otorga al Tribunal Supremo Electoral fijar la fecha de su conclusión. Ha sido muy sabio el legislador en que no estipuló una fecha de conclusión del proceso electoral, sino que lo dejó a la voluntad, a la decisión colegiada de la máxima autoridad en materia electoral. Y si bien es cierto que lo fijó en un decreto como
convocatoria, también lo es que tiene legitimación, tiene facultad para modificar esa fecha que el mismo tribunal fijó en el decreto de convocatoria. Y aquí entraría el análisis de por qué sería conveniente o por qué no sería conveniente en las actuales circunstancias una prórroga del proceso electoral. Y vea, y lo que nos comparte es muy interesante porque yo les aseguro que todos los que nos están viendo en Facebook, que están acá en el Zoom, que están en las diferentes plataformas, uno se sienta en una mesa con 3 o 4 personas más o menos letradas en el tema del proceso electoral y no hay no hay una opinión común, ¿verdad? Todo este proceso que usted ha calificado con todas estas Is nos ha llevado a estar pues elucubrando muchísimo. Por eso es que escucharlos a ustedes nos parece muy importante y usted nos ha dado algunas luces. Ya la licenciada López nos decía que pues ya está estipulada una fecha de terminación en este proceso electoral en lo particular, pero también pues tienen la facultad los magistrados de poder cambiarla. La pregunta acá, y usted mencionaba al inicio de su intervención en la reflexión de Ortega y Gasset, y es que creo que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Y el pueblo ya manifestó su voluntad en los 2 momentos electorales, en la primera y en la segunda vuelta electoral. Usted ya nos mencionó que ya están asignados los cargos y demás, pero está el fantasma de que las personas que han sido electas no puedan asumir el 14 de enero, y es lo que tiene mucha gente en las calles en este momento y en las plazas. Voy a preguntarle a la licenciada Anaeli López si eso es una posibilidad real, si estos procesos que están abiertos realmente ponen en riesgo que estas personas puedan asumir los cargos para los que fueron electas o no. Yo creo, desde mi punto de vista, con todo lo que hemos observado, con todo lo que hemos podido palpar, aparte de las insolencias de las que se habla, de los abusos de autoridad, del irrespeto a la autoridad electoral, no hay vuelta atrás. O sea, la población manifestó su voluntad, el tribunal revisó esta voluntad, declaró la validez de esa elección, declaró la validez del proceso, entregó las credenciales. Yo creo que ahí revertir el resultado ya no existe posibilidad. Que no lleguen a poder tomar posesión, no hemos visto ni una sola prueba contundente, porque lo que hay son eventuales delitos que delitos, por lo tanto, tienen un titular. La responsabilidad penal es personalísima. Entonces, no se ha señalado a una persona en específico, sino todo es, incluso las denuncias vienen siendo anónimas. O sea que es tan irregular la forma como nació esa cantidad de procesos que hay, porque 3 de esos vienen de personas anónimas, lo cual es inaudito que hayan ido por una denuncia anónima que se presentó en el Ministerio Público, que ellos debieron inhibirse y enviarla a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral para que ellos iniciaran el estudio y luego regresara, si es que había la comisión del delito, regresara al Ministerio Público para que continuara. Eso era el debido proceso. El debido proceso de la materia electoral inicia por diligencias que realiza la inspección del Tribunal Supremo Electoral y se lleva todo un proceso interno hasta que el Tribunal Supremo Electoral, con el informe de la inspección, decide trasladarlo al Ministerio Público. Eso no se dio. Entonces, todos estos actos son actos de desesperación que han mostrado los perdedores y se han realizado incluso con resoluciones ilegales de un juez penal. O sea, tergiversaron totalmente la ley para poder
buscar formas de desvirtuar o descalificar el proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral, tenemos más de 20 instituciones diciéndonos que se llevó con todo el rigor de la legalidad, que es legítimo, que no hay diferencias trascendentales. El proceso electoral fue transparente, el proceso electoral fue observado por una gran cantidad de instituciones legítimas con alta credibilidad, por lo que creo que se revierta el resultado de manera legal es imposible. Es un escenario no visible. Y en ese escenario que nos dicen ambos, ustedes dos, que no hay vuelta atrás, que el resultado es el resultado, licenciado Medrano, ya usted nos dejó ver que es viable ampliar el plazo del proceso electoral, incluso para después del traspaso de mando, ¿no? De la toma de posesión de las autoridades electas. ¿Cuál sería el propósito entonces de ampliar el proceso, el plazo del proceso electoral, y cuáles serían las consecuencias? Entrar un poquito más al análisis de este tema en particular. Bueno, yo creo que cuáles serían primero debemos partir de si tiene facultades o no tiene facultades el Tribunal Supremo Electoral. Yo, en lo personal, considero que sí tiene facultades. Tiene facultad para modificar ese decreto de convocatoria. Creo que el propio tribunal se puso una camisa de fuerza ahí, que tiene unos botones que se pueden desabotonar. Porque no es requisito de la convocatoria el fijar la fecha de terminación, de conclusión del proceso electoral. Yo creo que una de las consecuencias, o tal vez más que de las consecuencias, una de las motivaciones por qué es recomendable que se prorrogue el proceso electoral es porque hay procesos, hay acciones judiciales pendientes todavía de resolver. Esto nos lleva también a otra cuestión. De acuerdo a la ley electoral, todos los días y horas son hábiles en el proceso electoral. Esto lleva a celeridad en todas las cuestiones del proceso electoral. De lo contrario, ya se entraría en los términos y en los plazos comunes, que solo contándose días hábiles para resolver esto o para resolver el otro. Esto es una primera cuestión importante, creo yo, para poder prorrogar el proceso electoral. Luego, como les decía, entiendo que todavía hay credenciales que no se han entregado. Esto puede ser una cuestión pedestre, ¿verdad? Pero recordemos que el Congreso de la República tendrá que calificar en su momento esas credenciales de acuerdo a la ley del organismo legislativo. Entonces, esas credenciales tienen que ser entregadas a todos los electos. Hay asuntos administrativos también pendientes. Según lo han manifestado autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ha habido retrasos en la liquidación de cuentas, ha habido retrasos en el retorno del mobiliario electoral, han habido retrasos en el proceso de entrega al tribunal de equipos y enseres que se utilizaron. Y estos retrasos se han agudizado con los últimos acontecimientos que estamos pasando, con la falta de movilidad en algunas carreteras. Todo esto ha contribuido también a ese retraso de temas que son puramente administrativos.
Pero hay otros temas que son más de fondo. Se ha mencionado en más de una oportunidad en estas acciones que se han entablado en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra del proceso electoral en sí, en contra de los resultados ya calificados. Se ha pedido información de las juntas electorales municipales, de los nombres, etcétera, también de las juntas electorales departamentales, de los integrantes de la Junta Electoral del Distrito Central. Todo ello yo lo considero como que hay una amenaza sobre estos ciudadanos que fueron quienes tuvieron a su cargo más de 25,000, incluyendo por supuesto las juntas receptoras de votos, que esas ya están disueltas. Pero las juntas electorales departamentales y el Distrito Central y las municipales están vigentes. Y ellos tienen inmunidad en el proceso electoral. Y la tienen hasta que concluye el proceso electoral. Una inmunidad que consiste en que tienen derecho al antejuicio, que tiene que ser similar al que tienen los alcaldes, o sea que los conocen los jueces de primera instancia, si mal no recuerdo, o las salas de apelaciones. Pero en fin, tienen inmunidad. Esa inmunidad se termina al concluir el proceso electoral. El 31 de octubre. Cuando se concluya. En este caso. Si es el 31 de octubre, pues ahí está ya cercano, ¿verdad? También hay una resolución que es la resolución tan cuestionada del juez del ramo penal, ordenando suspensión de un partido político que, de acuerdo a una resolución de la Corte de Constitucionalidad y en apego a la ley electoral y de partidos políticos, se ha indicado que no se puede ejecutar o no la puede ejecutar el director del registro de ciudadanos durante el proceso electoral. Ahí hay otro efecto bien importante. ¿Es un único partido, licenciado, el que está señalado en este proceso, o son varios los partidos políticos que están enfrentando procesos? Yo lo que entiendo que una orden de cancelación, de suspensión, entiendo que es de un partido político, e incluso no sé si es en sí de un partido político, decían que era del Comité Pro Formación del partido. Como no ha habido información clara al respecto, lo desconocemos. Y solo nos tenemos que atener a lo que los medios de comunicación indican. Pero esa ejecución de esa orden que contraría la ley electoral y de partidos políticos está sujeta a que esté vigente el proceso electoral. Ahí tenemos otro efecto. Y hay uno más, y creo que muy importante, dentro de lo que estamos viviendo actualmente. El artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos estipula que el título es de la vigencia plena de los derechos constitucionales. El proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales. La declaratoria de un estado de excepción, sí se puede declarar un estado de excepción. Esto es una reforma que se hizo a la ley electoral. Anteriormente no se podía declarar un estado de excepción en proceso electoral. Hoy por hoy sí, de acuerdo a esta norma que, como les digo, fue reformada. Dice la ley, la declaratoria de un estado de excepción no suspenderá el proceso electoral.
La ley de orden público deberá garantizar la vigencia de los derechos y libertades constitucionales necesarios para la actividad electoral y de campañas políticas pueda llevarse a cabo. Pero lo importante aquí es el proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales. Y recordemos que tanto la Constitución como la ley electoral y de partidos políticos, a los ciudadanos nos confiere un deber y derecho, así lo estipula tanto la Constitución como la ley electoral, de velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos estamos en nuestro pleno derecho y deber constitucional de velar por esa efectividad del voto. ¿Qué es esto? Que se respete el voto. Es un derecho que tenemos. Es un derecho constitucional. Mire, Ese derecho constitucional debe respetarse en el proceso electoral. Con todo lo que nos está compartiendo, y voy a dirigir ahora la palabra a la licenciada López, un poco con todo el contexto que usted nos está diciendo, podemos asumir que básicamente hay un sustento jurídico para hacer una ampliación del proceso electoral, hay una fundamentación técnica también, y probablemente una pregunta que queda en el ambiente es si financieramente eso es factible. Pero también con esa pregunta yo quiero compartirles un poco lo que la gente nos está diciendo y dicen, bueno, sí, ustedes dicen que no hay vuelta atrás y que todo debería seguir un curso normal, pero con la persecución que se está viendo del Tribunal Supremo Electoral, de todo el ambiente que estamos viviendo, le lleva a la gente a pensar de que no es imposible que se impida que los candidatos electos puedan tomar posesión. Por otro lado, y lo mencionaba la licenciada López al inicio, son miles de voluntarios que participan con una vocación ciudadana y un sentimiento patriótico y cívico en las elecciones de forma ad honorem, que también han estado participando en este proceso. Y de alguna manera hasta eso se ha puesto en tela de duda, ¿no? Entonces, continuando con el análisis de si es viable y para qué serviría ampliar el proceso electoral, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de crisis, por eso planteamos la pregunta en ese tono. ¿Contribuye esta medida de ampliar el proceso electoral a disminuir un poco la crisis que enfrentamos en Guatemala? Le voy a devolver la palabra a la licenciada López. Bueno, yo tengo mis serias dudas si contribuye. Es decir, esto ha sido terrible. Como bien le ponía todas las is el licenciado Medrano, diciéndonos todas las posibilidades que se han dado. A mí me da pena, tal vez me angustia, la posición en la que están las juntas receptoras de votos. Ellos están angustiados, ellos están preocupados, porque dice, mira, si nosotros lo único que hicimos fue prestar un servicio y ahora resultamos involucrados en un caso penal. Un caso penal que no existe y que no hay por qué darles ese miedo, pero como que el expertise del Ministerio Público ha sido infundir miedo, vender miedo, intimidar. Con todos esos actos, los coordinadores de centro, los miembros de juntas receptoras, los miembros de juntas electorales, incluso los que trasladaron, que digitaron, hasta ellos, hasta los que digitaron, están en una situación bien difícil. Yo no sé hasta qué punto el solo prorrogar la fecha de terminación del proceso podría ayudarnos, tal vez ayudarnos a bajar los nervios, a bajar las aguas, o que sea el 16 de enero cuando ya todos se encuentren en sus puestos y todos hayan tomado posición. En ese momento, la circunstancia cambiaría totalmente, no porque se termine la investigación, sino porque ya no hay
otro tipo de órdenes, como suponemos que hay, que el Ministerio Público no puede estarse sacando de la manga todas esas cosas. Si vimos que tuvimos semanas completas donde cada día había un evento nuevo y que ese evento nuevo intimidaba a más gente. Lo peor que nos pasó fue que abrieran las cajas y que dispusieran que todo el elemento humano que había participado directamente en la realización del evento electoral debía ser enjuiciado o debía ser investigado. Entonces, a mí se me hace como que vamos a prolongar la tortura. No sé si eso pueda sonar a miedo, pero prolongar la tortura. Si el 31, el Tribunal Supremo Electoral dice que el registrador, el director del registro de ciudadanos nunca debió haber suspendido el partido porque la orden era inconstitucional y no estamos obligados a acatar órdenes ilegales, o si en este ínterin se hubiera aprovechado la oportunidad de consultar a la Corte de Constitucionalidad si esa orden es o no es inconstitucional, siendo que contradice la ley electoral, pues podría cambiar el resultado del 31. Depende de lo que diga la Corte. O sea, hay muchas cosas que no se han hecho. Hay pasividad, creo yo, en el Tribunal Supremo Electoral respecto a esa orden que pues valdría la pena, antes de ellos resolver, preguntarle a la Corte de Constitucionalidad la validez legal de esa orden, que es la orden que nos tiene en el filo de la inseguridad, porque la duda es, y si deciden cancelar al partido, ¿qué pasa? El señor Bernardo Arévalo llega, de todas formas, porque contra él no hay nada, es el partido. Entonces, y ya participó, ya ganó, y la voluntad popular ya está dada. Ese es el problema, con algo inaudito, algo que no está previsto en la ley, que llegue una persona sin partido a la presidencia de la República, ¿qué va a pasar? Entonces, yo sí tengo mis serias dudas sobre qué ganamos. Si ganamos nada más prolongar la angustia, prolongar la incertidumbre, mantenernos en esta inseguridad y no sabemos qué se le va a ocurrir más al Ministerio Público, a quién más va a involucrar, qué más puede lograr para destruir la validez del proceso electoral. Y es de ahí donde yo también le doy la razón a los manifestantes, cuando ellos no están manifestando ni a favor de Semilla ni a favor del señor Arévalo. Ellos están manifestando por la democracia. Y yo creo que en defensa de la democracia, sí, todavía existe una lejana posibilidad que se prolongue. Veamos qué es lo que vamos a lograr con esa prolongación. ¿Vamos a prolongar la angustia? Porque de todas maneras, el Tribunal Supremo Electoral ya emitió una resolución que va a resolver el día cuando ya estemos fuera del proceso electoral, ¿verdad? Claro. O sea, después del 31. Entonces... Claro. Nosotros, bueno, hemos discutido esto en la Fundación Esquipulas y también con otras organizaciones, y en realidad creemos que la crisis a la que nos enfrentamos, en la que no deberíamos estar, porque deberíamos estar esperando los 3 meses que hacen falta, independientemente cuál ha sido la elección de cada una de las personas, deberíamos estar sin esa angustia, sin todas esas sin esa incertidumbre, sin ese miedo. Hemos estado considerando estas opciones y nosotros creemos que es altamente recomendable para darle un poco de paz a la ciudadanía en medio de esta crisis política que enfrentamos, prolongar el proceso electoral hasta después que tomen posesión todos los que fueron electos en estas elecciones del 2023, precisamente porque la demanda en las calles ya no es una sola, ¿verdad? No es una sola, no es en alguien en particular. La gente está pidiendo por la democracia. Creemos que la soberanía reside
en el pueblo, y si de todas formas tienen que seguirse los procesos, pues creemos que esto igual no lo evita, pero le da esa paz y esa tranquilidad que está necesitando el pueblo de Guatemala, que lleva, yo particularmente, pues aunque todos vivimos las manifestaciones de 2015, no había visto unas manifestaciones ciudadanas tan prolongadas y de la naturaleza que las hemos visto en las últimas 2 semanas. Justamente ahora sigue la gente enfrente del Ministerio Público, van y vienen resoluciones, hay un sentimiento de incertidumbre y de ansiedad, de angustia en el que está toda la gente, que por eso creemos que ampliar el plazo del proceso electoral, si no es la panacea, es una medida que contribuye a disminuir la tensión política en la crisis en la que estamos inmersos. Y en esa declaración, pues voy a pasarle la palabra al licenciado Medrano para que nos diga él también cuál es su opinión al respecto. Bueno, yo creo, y por los fundamentos que he dicho anteriormente y las consecuencias que veo que traería una prórroga del proceso electoral, es dar cierto blindaje, siento yo, sobre todo a las juntas electorales del Distrito Central, departamentales y municipales. Creo que el ambiente, si se termina el proceso en el 31 de octubre, dentro de pocos días, y si siguen las acciones que ya hemos visto de parte de autoridades, esto va a crecer la incertidumbre, las acciones que ya las hemos visto en el proceso electoral. Ahora, fuera del proceso electoral, creo que sería bastante delicado. Tal vez contribuye en cierta parte a la paz social. Como decía usted, Olinda, no es la panacea, pero creo que sí contribuye también el respeto que se debe mantener a los derechos constitucionales que tenemos en relación con el proceso electoral. Pero a mí lo que más me importa, digámoslo así, es proteger hasta que tomen posesión las nuevas autoridades legítimamente electas, proteger a los miembros de las juntas electorales municipales, departamentales y el Distrito Central, ya que no es justo que se vayan a iniciar acciones, me imagino de tipo penal, con los ciudadanos que prestan sus servicios en beneficio de mantener el inicio de un sistema democrático como son elecciones puras. Se grita por algunos sectores fraude. Es imposible el fraude en el sistema electoral guatemalteco. No puede darse. Y esto está ya probadísimo. Hoy mismo había una noticia referente al Foro Guatemala, que habían hecho unas pruebas sobre los datos de la transmisión de resultados y de los resultados definitivos. Todos coinciden en que los resultados son creíbles, lo que está avalado por observadores internacionales, está avalado por observadores nacionales, está avalado por fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y todavía tener este temor de que vayan a sufrir procesos penales los de las juntas electorales, no quiere decir que no se vaya a dar después de que termine el proceso electoral si lo prorrogan hasta el 15 de enero. No, pero va a ser otro ambiente político. Otro ambiente político, y eso es precisamente, yo creo que si en algo sí estamos de acuerdo todos,
porque ya bien dicen que el consenso es el máximo grado posible dentro del desacuerdo, ¿no? Es que ya no queremos lamentar más muertos. Este país ha sufrido lo suficiente, muchas décadas en guerra, hemos estado enfrentados por uno y por otro tema. Por eso nosotros creemos que si bien esto no es la panacea, puede contribuir a esa paz social de la que hablamos, a profundizar un poco más la democracia, y con eso yo quiero dejarle también la palabra a la licenciada López, porque hemos visto muchas consideraciones técnicas, legales, jurídicas, no hemos hablado tanto de las presupuestarias, pero en el fondo creo que tenemos enfrente una crisis política, ¿verdad? En donde tenemos que todos empezar a dar algunas soluciones, y estamos también de acuerdo, asumo, que entendemos que la principal solución va a pasar por el diálogo de todos los actores que tienen que estar sentados en la mesa. Pero, licenciada Anaeli, con toda la experiencia que usted tiene, yo creo que usted ha estado en el Tribunal Supremo Electoral, bueno, yo diría casi toda su vida profesional, y si bien la ley no deja cerrada esa posibilidad de la fecha de cierre, yo quiero preguntarle si ha habido otros momentos en la historia de Guatemala, en los procesos electorales, en los que hayamos tenido una situación similar. No, al contrario. Siempre la Junta Electoral logró que los partidos políticos que iban al balotaje celebraran un pacto de caballeros antes de la elección, en el cual se comprometían a reconocer al ganador. Y en este momento histórico, la perdedora no ha reconocido al ganador. O sea, a ese grado de deterioro de la diplomacia política hemos llegado. O sea, no se ha reconocido. Nosotros recuerdo haber logrado ese consenso para que el partido político, de hecho, casi nunca llegamos a realizar la revisión. Se revisaron algunos municipios por elecciones de alcaldes, ¿verdad? Elecciones locales, pero nunca por presidente y vicepresidente. Es decir, llegaban y con todo el respeto del mundo reconocían al ganador. Entonces, creo que no nos ha pasado, no nos pasó nunca. No en la Junta, en ninguna de las dos, ni en la departamental, ni en la del Distrito Central, y nunca nos pasó. Siempre se hizo ese trabajo de respetémonos. El otro tema que es bien importante es la participación activa de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos son el gran ausente. Y eso da pena, porque ¿cómo es eso que estamos en una crisis provocada por los resultados del evento electoral y los partidos políticos nos dicen esta boca es mía? Y ahora, el tema principal, el pago que se les tiene que hacer a las juntas electorales municipales y departamentales, porque de todas maneras sigue vigente el proceso y van a dejar de recibir sus emolumentos, que si bien es cierto, son cantidades ínfimas, pero son para los gastos que provoca pertenecer a la Junta. Posiblemente no haya presupuesto y posiblemente haya retención del presupuesto de parte del Congreso, pues que es el Congreso quien autoriza esa erogación, ¿verdad? Pero más de 1.100 millones de quetzales fueron asignados a este proceso electoral. Exacto. Y entonces tenemos que asignados, pero no han sido entregados. Según decía la presidenta, hay dinero que no les han entregado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que medir todititas las consecuencias. Yo quisiera despertar mañana y que diga, mire, ya no más manifestaciones. El fiscal de la FESI no se va a meter más con el Tribunal Supremo Electoral y el antejuicio contra los magistrados se quedó determinado. Eso sería la octava maravilla, porque el antejuicio contra los magistrados tampoco tiene bases sólidas, ¿verdad? Pero viene y está. ¿Qué pasa si lo hacen caminar y suspenden a los magistrados o les levantan el antejuicio a los magistrados durante el proceso electoral? Porque de eso no habla la ley, si se puede o no levantar el antejuicio o retirar el derecho de antejuicio a los magistrados
durante el proceso electoral. Y está en camino, ¿verdad? Todos sabemos que está en camino y eso preocupa porque ahí sí hay un poquito de celeridad procesal. Cuando la necesitamos no hay, pero ahí sí hay. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas aristas que realmente nos pusieron en demasiado peligro la institución total, porque solo el hecho de que exista un antejuicio provocado por un gasto que también violaron el debido proceso, ya que nació en el Ministerio Público y no en la Contraloría General de Cuentas. Si había un dinero mal invertido, quien debió hacer el hallazgo y quien debió haber iniciado el proceso administrativo y luego, si continuaba la duda, trasladarlo al Ministerio Público fue el Tribunal Supremo Electoral. Pero las atribuciones que se ha tomado este Ministerio Público en contra o dentro de actos que son eminentemente electorales son las que nos tienen en este caso, son las que nos tienen en esta situación caótica. Es decir, ¿cómo es eso que nos destruyeron hasta nuestras juntas receptoras? ¿Verdad? E intimidaron hasta ellos. Entonces yo creo que sí vale la pena que en algún momento nosotros verifiquemos o pongamos sobre la balanza todos estos casos. ¿Qué pasa si no les dan el dinero? ¿Qué pasa si corren a declararles con lugar el antejuicio? ¿Qué pasa si nos quedamos sin tribunal al final del día? O sea, todo eso puede pasar como represalia a haber prolongado el periodo. Pongámoslo sobre la mesa y discutámoslo. Yo creo que vale la pena ver todo lo que está ya. O sea, es que todo esto ya está en camino. Entonces, si nosotros allanamos el camino prolongando el proceso electoral, ¿qué puede pasar? O si no le dan el dinero al tribunal, ¿qué puede pasar? Eso pues todo el mundo esperaría. Yo creo que los voluntarios lo último que quieren es el dinero, lo que quieren es estar libres, estar tranquilos, saber que prestaron el servicio y que se les va a decir gracias y no se les va a certificar lo conducente, ¿verdad? Entonces, ¿sí? No, dígame. No, con lo que usted nos está planteando, y creo que el licenciado Medrano lo mencionó en su intervención inicial en cuanto a algunas coberturas, ¿no? que da el proceso electoral, y creo que sería, por las interrogantes que usted misma está planteando en esta intervención, importante escuchar también cuál es la reacción del licenciado Medrano, no solo como exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, sino en el rol que ha cumplido en la Corte Suprema de Justicia, en otros espacios, porque también está la pregunta, ¿no? Si los magistrados amplían el plazo electoral, puede ser que esto sea impugnado, aunque tengan ellos la competencia. Aquí ustedes han mencionado que quizá el Ministerio Público ha ido demasiado lejos. ¿Es eso así? ¿Está en sus competencias, licenciado Medrano? Bueno, vea, primero me quiero referir al punto que se ha tocado relacionado con el presupuesto. Fue aprobado un presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral. Ese presupuesto es deber del Ejecutivo asignar los fondos como fue aprobado. Algo mencionó la presidenta en alguna comunicación de prensa de que tenían retrasos o algo al respecto, pero hay obligatoriedad del Ejecutivo. El prorrogar el proceso electoral, estimo que sí conlleva gastos, pero tal vez el principal gasto es al que aludía Anaeli. Y son esos viáticos y gastos de representación que se asignan a las juntas electorales departamentales y municipales. Pues bien, si no, el Ejecutivo no eroga para ampliar ese presupuesto por el motivo que sea, el Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad plena normada en la ley de poder gestionar préstamos en el sistema bancario.
y garantizarlo con los futuros ingresos. También tiene el Tribunal Supremo Electoral la facultad, está habilitado para recibir ayudas del exterior. Así textualmente lo estipula el artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por otro lado, también en una prórroga del proceso electoral puede suspender la asignación de esos viáticos y de esos gastos de representación a las juntas. Porque lo importante sería protegerlos con su inmunidad a ellos, por lo menos durante esos otros 2 meses. Y en lo que esto va agarrando el cauce que debe de tomar. En cuanto a lo que se indicaba de si emitiera esa resolución o ese decreto prorrogando el proceso electoral del Tribunal Supremo Electoral, sí, esa resolución es sujeta de ser impugnada a través de una acción de amparo que debe conocer la Corte Suprema de Justicia y en apelación la Corte de Constitucionalidad. Creo que debidamente fundamentada y tomando conciencia de la situación en que está el país, pues se debería de declarar sin lugar alguna impugnación al respecto. Aunque bien sabemos que eso es incertidumbre, ¿verdad? Porque tampoco no debemos perder de vista que todo el tema legal contra el proceso electoral lo abrió la Corte de Constitucionalidad a principios del mes de julio, cuando, a solicitud de algunos partidos, ordenó que se hiciera una segunda revisión de escrutinios, lo cual fue algo inédito, algo inaudito, que vino a trastocar por primera vez en 38 años el proceso electoral. Y vean todo lo que se ha derivado después de ello. Aquí tenemos muchas opiniones, muchos comentarios en el chat, probablemente hay otros también en Facebook que no estoy pudiendo ver, pero aquí nos preguntan que puesto que el Tribunal Supremo Electoral puede tomar sus propias decisiones porque es autónomo, está dentro de sus competencias, que tendría que poder hacerlo. También nos dicen que qué acciones pueden impedir que se realice la anulación de las elecciones. ¿Ustedes creen que se pueden anular las elecciones o evitar que tanto el binomio electo como las otras autoridades electas puedan tomar posesión? Porque la gente que está acá considera que ese es el objetivo que tiene el Ministerio Público. ¿Qué tienen ustedes que decir a eso? Yo creo que no hay manera legal, un escenario posible para revertir las elecciones, para declararlas nulas, porque al contrario, está probado por varias instancias fuera del Tribunal Supremo Electoral, que era lo que al final del día se provocaba con este proceso tan transparente. Este proceso tan transparente lo que brinda es certeza jurídica y se trabajó con la certeza jurídica necesaria. No hay posibilidad material de que en Guatemala, con el proceso legal que tenemos, con el proceso electoral que tenemos, exista la posibilidad de un fraude. Y por lo tanto, como no hay fraude, que sería posiblemente, si eso se llegara a documentar, una razón para anular las elecciones. No lo hay y ya fueron aprobadas las elecciones. Y claro, no está escrito en piedra
como ya fueron entregadas las credenciales, si algo existiera, pero no, al contrario de existir algo que deteriore la certeza del proceso electoral, ha existido mucho que fundamenta que el proceso electoral se llevó conforme a la ley, se llevó con la transparencia necesaria y hay observadores nacionales, internacionales, hay entidades de alto prestigio nacional que lo ratifican. Creo que posibilidades de que se anule la elección no hay. Que con actos de hecho, con violencia, con cualquier otra forma, podrían intentarlo, cierto, pero que exista una forma legal o un artículo en la ley que diga si se declaran nulas las elecciones, entonces habrá que repetirlas. No se pueden declarar nulas en este momento porque ya fue reconocida la validez de la elección. No hay, ese escenario no está en el futuro inmediato del Tribunal Supremo Electoral ni de la ciudadanía debiera estar. Y en cuanto a partidos se refiere, yo estaba recordando que el expresidente Vinicio Cerezo, que es fundador y presidente emérito de la Fundación Esquipulas, nos ha comentado cómo, no en democracia, sino cuando teníamos todas esas luchas por la democracia, cuando habían gobiernos autoritarios, fraudulentos, pues anulaban partidos. La Democracia Cristiana, que fue, creo yo, el partido de más larga data en el país, fue anulado varias veces. Con cualquier excusa, ¿no? Con cualquier excusa. Entonces, yo creo que ha estado tan interesante este diálogo que nos quedamos ahí con muchísimas inquietudes. Vamos a ir cerrándolo con una conclusión final de cada uno de ustedes en cuanto a la ampliación del proceso electoral para contribuir a disminuir la crisis y la tensión política que estamos enfrentando actualmente en Guatemala. Le dejo ahora la palabra a la licenciada López y voy a cerrar luego con el licenciado Medrano. Bueno, analizar la posible prórroga o ampliación del proceso electoral hasta cuando ya hayan tomado posesión todos los funcionarios electos, me parece que es una opción de oxigenación, como bien decían, pero sí vale la pena justificarla y documentarla lo mejor posible para que no nos la voten en la corte. Si esto se da con el ánimo, con el más limpio ánimo de proteger a la ciudadanía civil que nos ayuda en el proceso electoral, no hay objetivo más noble que ese. Todos los demás a mí no me interesan, pero proteger a las juntas es quizá la obra más noble que puede realizar el Tribunal Supremo Electoral. Y no nació del Tribunal Supremo Electoral, sino de la amenaza vigente que les mantiene el Tribunal Supremo Electoral al haber pedido los datos de todos ellos. Entonces, sí vale la pena, sí es un motivo justo o algunos de los motivos justos. Gracias por permitirnos la oportunidad de informar y sí vale la pena ponerlo sobre la mesa y trasladarle al Tribunal Supremo Electoral como inquietud para proteger lo que queda del proceso electoral y que la ciudadanía se sienta segura de volver a participar en otro evento porque el tribunal y la ciudadanía misma está dispuesto a protegerlos y a salvaguardar su seguridad si alguna amenaza existiera. Bueno, vamos a pasar, muchísimas gracias a usted, licenciada López. Vamos a pasar con el licenciado Medrano, pero como les digo que hay muchísimas preguntas y no quiero dejar por fuera incluso varias que están en el Facebook de Fundación Esquipulas. Por ahí dicen que lastimosamente estamos con esta incertidumbre porque ha sido todo inaudito, como bien decían ustedes, ¿verdad? No se podía hacer tal cosa, se hizo. No se podía hacer tal otra, se hizo. Entonces, esa es la gran incertidumbre y el miedo. Y otro comentario que nos hacen acá es que cómo pueden decir que hubo fraude para algunos puestos y no para todos los puestos de elección popular, lo cual también no deja de tener sentido, ¿no? Licenciado Medrano, ¿ampliar o no el proceso electoral para disminuir la crisis en Guatemala? Sí, bueno, como ya lo he expresado,
creo que es conveniente, es pertinente, y dada la situación que estamos viviendo, creo que es necesario prorrogar el proceso electoral hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Si hemos estado padeciendo todo lo que se ha padecido en contra de las elecciones 2023 en pleno proceso electoral, ¿cómo será sin proceso electoral? Y creo que algún blindaje, como lo hemos fundamentado, se dará con esa prórroga. Se preguntaba también sobre qué posibilidades hay de anulación de elecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por Anaeli, y solo agregaría que la única forma de anular esas elecciones es con un rompimiento constitucional que nadie desea en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los exmagistrados, por decir lo menos, de su perfil del Tribunal Supremo Electoral, Anaeli López, y también a Gabriel Medrano por compartir con nosotros. Seguramente vamos a seguir en este objetivo que tenemos en la Fundación, que es oxigenar el debate político. Llevamos 15 años trabajando muchísimo de estos temas para contribuir a la formación ciudadana y a la oxigenación del debate político para fortalecer la democracia. Así que esto ha sido el diálogo en torno a si ampliar o no el proceso electoral para disminuir la crisis en Guatemala. Vamos a subirlo, vamos a subir fragmentos también de todos los comentarios que hicieron. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en Facebook y también en el Zoom. Vamos a estarlo compartiendo, ya nos lo están pidiendo, y reitero que como Fundación Esquipulas nuestra posición es sumar medidas y alternativas para contribuir a disminuir la crisis, y creemos que los señores magistrados y magistradas pueden considerar ampliar el proceso electoral como una de esas medidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir trabajando por Guatemala y por Centroamérica. Gracias.